Tienen que acercarse porque aquí no hay sonido. Gracias por la invitación a esta cátedra Pío Tamayo, que tantos debates ha protagonizado y fuimos testigos de ellos. También ha permitido el reencuentro de varios asiduos a la cátedra de aquellos tiempos, estaba sacando la cuenta, exactamente 27 años. De los 43 que tenemos. Que no venía yo a la cátedra. Sí, señor. Y la última vez que vine fue como ponente. ¿Hacia dónde va la constituyente? Era la pregunta. Era yo constituyente de 1999. Bueno, las preguntas. Buena parte de esas preguntas, decía un compañero, que se la pasa en el día. No, yo no las puedo responder porque son preguntas o respuestas que tiene el alto gobierno, el alto mando militar, y serán ellos los que en su oportunidad, esperemos que así sea, puedan clarificar a la nación toda esa situación. Por lo tanto, me voy a remitir a las tres preguntas centrales que ha planteado el profesor Agustín Blanco Muñoz. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde va esta situación? Quiero empezar leyendo una cita de Antonio Gramsci en los comentarios sobre Maquiavelo, o los comentarios a Maquiavelo, al príncipe de Maquiavelo. Cito: si falta este proceso de desarrollo que permite pasar de un momento al otro, y si es esencialmente un proceso que tiene por actores a los hombres y su voluntad y capacidad, la situación permanece sin cambios y pueden darse conclusiones contradictorias. La vieja sociedad resiste y se asegura un periodo de respiro, exterminando físicamente a la élite adversaria y aterrorizando a las masas. O bien ocurre la destrucción recíproca de las fuerzas en conflicto con la instauración de la paz de los cementerios, y en el peor de los casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero. Creo que el 3 de enero ocurrió el peor de los casos. Los factores en contienda, incapaces de encontrar una regulación democrática del conflicto, abrieron la puerta a un centinela extranjero. Primero, la oposición al convocarlo como fuerza de respaldo para el derrocamiento, cambio de gobierno, cambio de régimen, y luego el propio gobierno, al decidir que no iba a intermediar, sino a hablar directamente con el centinela extranjero. Con lo cual, la resolución del conflicto venezolano, o al menos su regulación, fue desnacionalizada y se colocó en manos de la Casa Blanca, en sus distintas, al menos en sus tres últimas administraciones, Trump 1, Biden y finalmente Trump 2. El resultado, la agresión militar no provocada, no justificada, sin declaratoria de guerra, desproporcionada, en abierta violación al artículo 2 de las Naciones Unidas, lo cual constituye un crimen en el derecho internacional, encubierta bajo una operación policial de captura de un solicitado, violando también todos los protocolos internacionales que en esta materia rigen, ¿no? Como es la solicitud ante Interpol y ante los órganos jurisdiccionales, que en el caso venezolano nunca aplicarían, porque al ser el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, un ciudadano venezolano, y su esposa no son extraditables, no son objeto de extradición. De manera que ese día, el 3 de enero, constituye una mancha en la historia de las relaciones internacionales, pero también constituye una mancha en nuestra historia republicana.
en nuestra historia como nación independiente, como nación soberana. Constituye también la demostración del uso arbitrario de la fuerza militar superior, tecnológicamente superior, contra naciones que no tienen la capacidad tecnológica militar para defenderse frente a estos nuevos métodos, doctrinas y escenarios de guerra cibernética, electrónica, misilística. El 3 de enero constituye la derrota de la política. Por primera vez en Venezuela, la resolución de un conflicto político termina de manera directa, que siempre hubo participación indirecta de los Estados Unidos y otras potencias, pero de manera directa termina siendo resuelto por una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump. Y esa derrota política compete a los dos principales factores en contienda, porque la situación de tutelaje o de coacción, si lo queremos llamar jurídicamente en términos de las resoluciones de Naciones Unidas, que tiene Venezuela, inhabilita políticamente a los dos grandes factores que estuvieron en contienda en las últimas 2 décadas y especialmente los últimos 10 años. Ni uno ni otro tiene hoy la capacidad y la autonomía para trazar un propio camino o encontrar un propio o construir un propio espacio político en este momento. Y ese es el momento donde estamos. Si entendemos que una república es república en tanto que es libre de todo dominio extranjero, en tanto que es el espacio para el bien público y en tanto que es el modelo en el cual la nación puede ejercer la soberanía para determinar su propia forma de gobierno y su propio gobierno, efectivamente tenemos que acercarnos a la preocupación que expresa el profesor. Hoy Venezuela es una nación y un Estado con una soberanía limitada, bajo coacción en materia de elementos esenciales de la vida de una república y de una nación libre, como es el manejo y administración de sus recursos. En los últimos 3 meses, después del 3 de enero, ya casi 3 meses, la política comercial de nuestro principal producto y ahora también del oro y otros minerales es ejecutada por la potencia ocupante y con el saldo de casi 80 millones de barriles diarios, de 80 millones de barriles transferidos sin ninguna garantía al gobierno de Estados Unidos para su comercialización, que al promedio de $100 que está hoy el barril de petróleo, estaríamos hablando de 80.000 millones de dólares, de los cuales a la nación solamente han ingresado 600 millones de dólares, según ha informado la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La administración de los recursos nacionales, además de la apropiación de esos ingresos, es Estados Unidos quien, a solicitud del gobierno venezolano, tramita los pagos necesarios para que el Estado venezolano tenga un mínimo funcionamiento. El manejo de la política exterior de Venezuela, el condicionamiento del ejercicio de la soberanía política en función de los intereses de estabilidad que necesita la potencia ocupante, y esto afecta tanto a gobierno y oposición, incapacitados de lograr un acuerdo político sobre la resolución del conflicto, sobre el cumplimiento de la Constitución, sobre escenarios de resolución electoral de la actual situación.
Todo esto en abierta violación a la resolución 2131 de 1960, de las Naciones Unidas, que considera inadmisible la intervención en los asuntos de un Estado por otro Estado. La intervención constituye una acción contra nuestra independencia, contra nuestro desarrollo político, social y cultural. Según esta resolución de Naciones Unidas, ningún Estado tiene derecho a intervenir, cualquiera sea el motivo, a otro Estado, coaccionar a otro Estado para obtener ventajas económicas, políticas, o subordinar sus derechos soberanos, y mucho menos mediante el uso de la fuerza como manera de coacción. De manera que la situación de Venezuela hoy, como decía el profesor, es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia republicana, quizás solamente superado por el terrible año de 1814 y 1815, donde todas las instituciones del Estado, tanto de la colonia como de la naciente república, dejaron de existir bajo el avance indetenible de la bobera. Eso supone, en medio de un país agotado por más de 3 décadas de conflicto, porque este conflicto no comenzó el 6 de diciembre de 1998. Esta etapa del conflicto comenzó una década antes, finales de los años 80. Aquí, en este mismo escenario, fuimos testigos del debate que expresaba la magnitud del conflicto que en Venezuela se incubó en los años 80 y en los años 90, y que dio como resultado todo el proceso que ya conocemos. Pero especialmente este conflicto, a partir del año 2015 y especialmente después del año 2019, rompió todas las reglas del juego. Todos los actores se colocaron al margen de las reglas de juego institucionales, constitucionales, democráticas, e imperó la ley de golpear como se podía, a quien se podía y en las condiciones en que se podía. De manera que ese deslave de los últimos 6, 7 años condujo a la apertura de la intervención extranjera que hoy estamos viviendo. Las responsabilidades de lado y lado, como factores políticos, las responsabilidades individuales que podamos tener quienes fuimos parte o somos parte del conflicto, bueno, son suficientemente conocidas y quedan a juicio de cada quien establecerlas. Pero en todo caso, el resultado es una situación de disminución, por no decir pérdida, de las capacidades soberanas de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, como decía el profesor, para algunos hacia un idílico Estado 51. Y Estados Unidos por fin va a arreglar a Venezuela y convertirla en una nación modelo. Saben, no es un chiste las recurrentes expresiones de Donald Trump sobre el Estado 51. Es una idea acariciada, una idea instalada en la élite que hoy gobierna los Estados Unidos. Y preguntaríamos, profesor, si ellos son tan buenos haciendo modelo a sus colonias, ¿cómo está Puerto Rico? 2, a un Estado que mantenga esta situación de tutelaje, pero incapaz de poder ejercer sus competencias básicas y mucho menos satisfacer las demandas sociales y políticas, al haber perdido la capacidad de administrar sus recursos, sus ingresos y la distribución de estos. Y 3,
el escenario que debería ser un gran acuerdo político nacional entre todas las partes que han beligerado en los distintos niveles por una regulación pacífica, democrática del conflicto político que cohesione a la mayoría nacional en torno a un propósito de la recuperación de la soberanía plena de la República Venezolana. Hoy, más que nunca, quienes quieren un país independiente y libre, estamos obligados a encontrar puntos comunes que nacionalicen la política, que paulatinamente en el cambio de un contexto internacional que pueda ocurrir y de procesos internos que devuelvan también la institucionalidad y al menos la formalidad de los principios y valores que postula los Estados Unidos como nación, podamos, en el marco de una gran conciencia y movilización y opinión política nacional, internacional, cívica, de acciones jurídicas en el marco del derecho internacional, recuperar la plenitud de la soberanía nacional, para poder entonces avanzar en la resolución definitiva o al menos en la regulación democrática de este largo conflicto político, atender cosas de las que casi nadie habla. Hoy todo el mundo habla de las elecciones, de cómo van a ser las condiciones de las elecciones, de las tarjetas que hay que devolver, de los partidos que hay que restituir, y todo eso es justo. Pero nadie habla de un programa real de recuperación del salario que no sea la propuesta de cambiarlo por derechos, por un régimen de prestaciones distinto, por la flexibilización de la jornada de trabajo, por la restricción del derecho a la contratación colectiva, todo eso a cambio de poder tener un salario que le permita a los trabajadores y trabajadoras establecer un programa salarial que, preservando los derechos fundamentales conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de tantos años, pueda efectivamente ser motor de la economía nacional y sobre todo de la estabilidad social de la familia venezolana. Igualmente hay ausencia de ideas, de programas, por un proceso de recuperación pleno de la salud y de la educación, que está ligado también a la recuperación del salario para poder restituir a la educación pública y a la salud pública los mejores profesionales. Y también la necesidad de reconocer la diversidad política, social y cultural de Venezuela. Volver atrás a invisibilizar importantes sectores históricamente excluidos. Pensar que nuevamente el espacio político venezolano puede recomponerse a partir del acuerdo o el pacto entre dos factores, desconociendo a múltiples corrientes políticas y sociales que han florecido a lo largo de estos años de conflicto, sería simplemente diferir el conflicto para unos años más tarde se vuelva a presentar como se presentó en Venezuela en la década de los 80 y de los 90. Yo creo que poco a poco saldremos del aturdimiento de los misiles que cayeron sobre nuestra ciudad. La primera vez que una capital suramericana es bombardeada por el gobierno de los Estados Unidos. Y lamentablemente fue la cuna de Bolívar. Y ese aturdimiento de los misiles, pero más que de los misiles, de lo que ha venido ocurriendo luego, tiene que dar paso, a una creciente conciencia de la situación en la que estamos y la necesidad que tenemos de preservar para nosotros y las futuras generaciones una nación libre, independiente, una república. Muchas gracias.
Gracias a ti.